Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez a esta clase de Humanidades uno. ¿Sale? Como lo recordaron, no sé si lo recuerden, si no se los vuelvo a repetir. Estuvimos viendo conceptos como el de humanidades, filosofía, las disciplinas filosóficas y sobre todo algunos conceptos de filosofía de algunos filósofos. Y asimismo aplicamos o nos dimos cuenta en qué sentido tiene la relación humanidades y filosofía. Respondimos algunas de las preguntas de quién soy y sobre todo vimos algunos conceptos que también son relevantes sobre el sentido de la vida, que lo vimos a través de Víctor Frank, que nos explicaba que realmente había o que podemos conseguir el sentido de nuestras vidas a partir de tres nociones. Y esas eran, no sé si las recuerden, que a partir de una acción, una actividad, otra era a partir de las relaciones con otras personas que podíamos tener y la última era sobre un sufrimiento o una adversidad. Y asimismo les dije que escogieran alguna en el cual enfocaban o podían ustedes decir que realmente su sentido de vida se desarrollaba en alguna de esos tipos de acciones. Y espero que haya sido entendible, sobre todo les haya quedado claro el tema y lo más importante es que en qué aspecto de su vida lo pudiesen aplicar. Si no es así, como lo vuelvo a repetir de nuevo, me gustaría mucho saber qué no les haya quedado claro o que sí les quedó claro y les gustaría investigar. Y asimismo los invito a que lo comenten en los comentarios en la parte de abajo para yo, en este caso, recomendarles una fuente de consulta o asimismo volverles a explicar algo con otro ejemplo para que sea un poco más claro. ¿Vale? Sin más rodeos, vamos al siguiente tema en el cual es la siguiente pregunta que ven aquí en la diapositiva. ¿Somos responsables de nuestros actos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente podrías hacer algo distinto a lo que hiciste? ¿O realmente ya estaba determinado que lo hicieras de ese modo y no de otro? Eso es lo que se pretende contestar a partir de la siguiente temática que yo te voy a mostrar. ¿Sale? Y espero que quede claro. Para empezar este tema me gustaría aclarar, vamos a aclarar dos conceptos que también van a ser muy relevantes. Siempre, eso te lo adelanto, siempre en nuestras clases van a haber conceptos que tenemos que definir antes para así poder proseguir con el tema y sobre todo reflexionar sobre eso o algunos pensadores que nos van a decir al respecto sobre ese tipo de conceptos y a su vez, por último como conclusión, es dar un análisis detallado y sobre todo cómo es que eso se relaciona con nuestras vidas, ¿sale? Para empezar, una de las cosas que son muy relevantes o para saber si realmente pudimos haber hecho algo distinto a lo que ya hicimos o a lo que ya está hecho como tal, es cómo pasamos de la creencia a las razones justificadas, es decir, cómo pasamos de la opinión a la verdad, ¿sale? Y como te das cuenta aquí en la diapositiva, una de las cosas muy importantes dentro del ser humano es cuando se comienza a cuestionar sobre su propia existencia. Y no solo de su propia existencia, sino de todo lo que se relaciona con ella. Por decir, de la muerte, del origen de la naturaleza o el origen del mundo, o cómo es que las cosas pasan a su alrededor. Como seres humanos, o más bien desde la antigua Grecia y hoy en nuestros días, nos cuestionamos por cierto tipo de cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede de otra manera? ¿Por qué tenemos un gobierno de... ¿Por qué gobierna esa persona y no otra? ¿Por qué nací con cierto color de piel? ¿Por qué mis papás son mis papás? Ese tipo de preguntas en algún punto de nuestra vida nos llegan a parecer interesantes y sobre todo asombrosas y llega un punto donde también a veces las respondemos, sin embargo no es tan buena la respuesta que obtenemos, sino que realmente queremos conseguir respuestas más justificadas, un poco más reflexionadas y sobre todo que nos, que nos convengan, no, sino más que nada que nos demuestren que son verdaderas y que no nos podemos estar equivocando, ¿sale? Y una de esas primeras respuestas que aparecieron desde tiempos atrás y que hoy en día tienen funcionalidad es primero el mito, ¿sale? El mito, como bien lo puedes ver en la diapositiva, son relatos que buscan ejemplificar el comportamiento humano que debe de seguirse y el funcionamiento de la naturaleza. Es decir, explican cierto tipo de hechos que suceden y sobre todo por qué el humano se comporta de cierta manera o por qué hace cierto tipo de acciones. Y como puedes ver, aquí te puse una imagen de la bandera de México. ¿Por qué?
porque en medio está un águila devorándose a una serpiente parado sobre un nopal. ¿Y eso por qué está ahí? ¿Solo porque lo hicieron los mexicanos? ¿Porque es un animal que lo vemos constantemente en ciertas regiones de México o en ciertos estados? No, de hecho tiene un porqué y eso se relaciona con el mito. Se dice que realmente era la señal que tenía que seguir el pueblo, en este caso, de la cual nosotros provenimos, en el cual que la señal iba a ser esta, en donde vieran en un opal parado un águila devorando una serpiente, es donde tenía que iniciar la civilización. Y es por eso que México está en la parte en la cual está, porque supuestamente nuestros antepasados vieron asimismo esta imagen que se te plantea aquí. ¿Sale? Y es por eso que México comienza en esa parte geográfica en la cual se está. Sin embargo, como te digo, es un mito. Realmente no se sabe si realmente sucedió o no sucedió, pero ha ido transmitiéndose de generaciones en generaciones y asimismo es un símbolo que está en nuestra bandera. Y es como realmente las personas empezaron a explicar cierto tipo de hechos, ya sea por ejemplo también la lluvia, la erupción de un volcán, o el comportamiento de un ser humano, o porque una cierta región tiene una cierta forma o no, por el mito. Realmente el humano se empezó a preguntar por cierto tipo de respuestas que a lo mejor en ese momento no se tenía la tecnología ni el pensamiento tan desarrollado como lo tenemos hoy en día para realmente dar una respuesta un poco más lógica y más reflexiva. Es de pensar, pues eso hubiera sido muy fácil. Sí, pero ten en cuenta que fue un contexto muy distinto, con cierto tipo de carencias tecnológicas que hoy en nuestros días es muy fácil de saber, pero en ese entonces no se tienen esas herramientas, ¿vale? Entonces juzguemos en este caso a nuestros antepasados o a los hechos históricos dentro de su propio contexto para no para pasar por alto ciertas cosas interesantes que hoy en día nos pueden funcionar. ¿Sale? Entonces ese es el mito. Son relatos, en este caso místicos, o pueden ser también de corte religiosos, donde entran cierto tipo de dioses que nos explican cierto tipo de cosas que en ese entonces no se podía tener respuesta con claridad. ¿Sale? Después de que se hizo el mito, tenemos ya al logos, es decir, la transición de los relatos fantásticos. Se dice fantásticos por lo mismo que te dije, que incluyen a cierto tipo de seres que realmente no sabemos si existieron, a explicaciones más racionales. Se le conoce como logos o conocimiento. En este caso, el logos viene siendo el conocimiento. Es decir, que ya tenemos pruebas suficientes. Más que nada, digo, cambia el concepto. Más que suficientes, digamos, claras, concisas y sobre todo que se pueden justificar. Ya no apelando a dioses, sino apelando a cómo son las cosas dentro del mundo y dando una explicación mucho más creíble y no tan fantástica. Por eso se le conoce como logos, conocimiento. ¿Sale? Y una vez que realmente se pasa a este conocimiento, hay datos interesantes que tienes que saber, como que el conocimiento se basa en la razón, la reflexión y la observación de la naturaleza, que se aleja, como te lo dije, de las explicaciones mágicas de la realidad. Es decir, ya no apelamos, y lo vuelvo a repetir, a entidades que realmente no sabemos si existen, o a ciertas personalidades mágicas que realmente tienen algunos superpoderes, podemos llamar, o poderes para manipular o controlar algo a su antojo, sino que realmente utilizamos la razón, la reflexión y la observación para realmente saber si eso es cierto. ¿Vale? Es decir, pasamos de la doxa, doxa significa opinión, y epísteme significa conocimiento. ¿Sale? Pasamos de la mera opinión al conocimiento como tal, de manera justificada. Y una de esas personas, o te preguntarás, ¿pero quién comenzó con eso? Y sí, aquí está entre paréntesis los filósofos. Los filósofos fueron los primeros en cuestionar si realmente los mitos eran ciertos o si realmente los mitos eran una fuente confiable de conocimiento. Y entonces ellos decidieron darle otro sentido o darle otro método para explicar los acontecimientos naturales o cómo debía comportarse el ser humano. Y fueron los primeros en cuestionar este tipo de cosas, los filósofos. Y te pongo aquí en esta parte, creo que a lo mejor no has de conocer, porque es un átomo. Y si no sabes, si no te lo cuento, uno de los primeros en decir que realmente las cosas estaban hechas por pequeñas partículas que no observamos fue un filósofo desde la antigua Grecia. ¿Cómo lo hizo?
En ese entonces no se tenían aparatos o algo o tecnología, como te lo repito, para observarlos. Entonces él lo postuló y reflexionó, racionalizó que realmente las cosas podían componerse de aquellas pequeñas partículas y lo llamó átomos, perdón. Lo llamó átomos. ¿Y qué significa átomos? Sin partes. Si ves el alcance que en la antigua Grecia o desde la historia o desde antes se ha alcanzado a hacer con un conocimiento a través de la reflexión y la razón, ¿sale? Entonces pasamos del mito al logos, en este caso, o al conocimiento como tal, ¿sale? Continuando por esta vertiente, entonces, una de las cosas que también se pretende al cuestionar los mitos es que realmente es esto, que puede ser que los mitos limiten nuestras capacidades para tomar decisiones autónomas y actuar de acuerdo con nuestros principios y valores. Es decir, que realmente cuando nosotros conocemos la explicación sobre un mito, que nos dicen que por qué el hombre se comporta de esta manera, tú puedes pensar, entonces si lo explico en mito, quiere decir que no me puedo comportar de cierta manera y que realmente esa es mi naturaleza ser y que no puedo cambiarla. No. Realmente, como te lo digo, el logos llegó o el conocimiento para cuestionar, no para dejarlas a un lado, sino simplemente para cuestionar hasta qué punto sí se les puede seguir, digamos, seguir con esta validez que tienen y hasta qué punto creerles lo que nos dicen. Porque en algunas ocasiones pueden limitar nuestra forma de conocer, nuestra forma de comportar y es importante, como te digo, cuestionar. No simplemente por cuestionar, sino simplemente para reflexionar y darnos cuenta si podemos actuar de otra manera distinta a la que usualmente nos han dicho que nos comportemos, ¿sale? Y segundo, otro punto importante que el conocimiento quiere, o más bien pretende en este caso cuestionar a los mitos, es que es importante que identifiquemos y cuestionemos estos mitos, como te lo dije, para poder superarlos, desarrollar nuestra autonomía y capacidad para tomar decisiones informadas. Es lo que pretendemos a través de logos. No digamos decir, no sirven, son inútiles, sino realmente tomarlos como parte cultural de nuestra región, de nuestro estado, y sí darle una cierta valía porque ayudaron en un cierto tiempo a explicar cómo es el mundo y cómo es el hombre. Sin embargo, también hay que saber que en algunas cosas, o puede ser que casi en la mayoría o en poco, pueden estar equivocadas y sobre todo reflexionar sobre todo en qué punto están y cómo es que los podemos mejorar y sobre todo darle un mensaje distinto para que las personas no solo se queden con es que así lo dice el mito y no puedo cambiar mi personalidad. No, se trata, como bien lo dice aquí, de proponer nuestra autonomía, es decir, tomar nuestras decisiones por nosotros mismos y que nadie más nos obligue a hacerlas y sobre todo que con ello podamos tomar decisiones informadas, no desinformadas. Informada en el sentido de que analicé todas las opciones que puedo tener y asimismo, una vez que las analicé, puedo escoger la que más me convenga siempre y cuando cuidando que no, no sea en este caso dañinas para otras personas y sobre todo sea lo mejor posible para mí. ¿Sale? Entonces lo que buscamos ahora sí en este tema, porque recuerda que la pregunta que guía nuestra investigación en este caso de las diapositivas de lo que te estoy explicando es si soy en este caso responsable de mis actos, ¿ok? Y entonces aquí estamos introduciendo un poco que realmente los mitos nos dicen cómo ser. Sin embargo, una vez que sabemos esto, nos puede gustar o nos puede gustar y sobre todo lo podemos cuestionar y asimismo, una vez que lo cuestionemos, podemos tomar otra decisión distinta o darle otra explicación distinta a lo que nos acontece o a lo que podamos hacer. ¿Sale? Muy bien. Sin embargo, uno de los filósofos también de lo que nos advierte de esto es que, bueno, si ya tomaste la decisión de ser autónomo y tomar tus decisiones informadas, al parecer hay algo difícil dentro de este mundo actual que nos converge. Y Zygmunt Bauman nos dice en La sociedad líquida que los valores y tradiciones son cada vez más cuestionados y hay una creciente incertidumbre sobre lo que se debe considerar correcto o incorrecto, bueno o malo, ¿sale? Y sobre todo, entonces, ¿cómo poder conocerse a sí mismo? Para ello es necesario volver a la tradición humanista y examinar lo que los sabios nos dicen sobre el estudio de las pasiones y los vicios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, como te digo, si una vez que ya cuestionamos y vamos a tomar nuestras decisiones autónomamente, Zygmunt Bauman nos dice que realmente
cuando se cuestionan este tipo de tradiciones y valores, al parecer pues no hay a dónde ir porque se cuestionan tanto que ya no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué sí nos beneficia, qué no, si podemos actuar de una manera u otra, porque al parecer si actuamos esto sería malo, pero si no lo optamos también sería malo. Entonces, ¿qué hacer? En estas sociedades donde siempre estamos cuestionando y sobre todo encontrando la búsqueda de la verdad, entonces se vuelve un mar sin fin, porque realmente cuestionamos tanto que al último perdemos la verdad y ya no sabemos cómo actuar. Sin embargo, en este caso, dice Simon Bauman, o podemos concluir a partir de esto que nos dice, que es necesario otra vez volver a las humanidades. ¿Por qué? Porque dentro de las humanidades hay varios pensadores que nos vuelven a decir, bueno, yo digo que realmente para que seas autónomo y puedas tomar una decisión distinta a lo como te lo han planteado, yo te ofrezco esto, yo te digo que hagas esto. Y a partir de eso, hay distintos tipos de filósofos que a lo mejor proponen lo mismo, o distinto, o realmente lo mismo, pero con cierto tipo de acciones diferentes. Y a su vez, una vez que tenemos todo este pócar de cartas sobre los filósofos de cómo debemos comportarnos, es ahí donde nosotros elegimos y tomamos una reflexión adecuada y sobre todo una contestación que a nosotros nos parezca la más convincente. Entonces, dentro de este mar de todas las respuestas que puede haber y que te pueden confundir, puede haber alguna que a ti te llame la atención y sobre todo que adopte. Así que, por lo tanto, no te preocupes. Realmente puede haber una opción que se acerque a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te convenzca en ese punto de tu vida y a lo mejor que adoptes para toda tu vida, no lo sabemos, pero ten en cuenta, como dirá Víctor Frank, que realmente el sentido de nuestra vida no es algo que perdure para siempre, sino que lo podemos ir cambiando constantemente. Eso quiero que te quede muy claro. Muy bien, continuando con esto de Víctor Frank, vamos a ver ahora qué nos ofrecen los pensadores humanistas respecto a esto. Y antes de eso, ¿te has sentido así? Donde realmente tú tomas una decisión y después de que la tomas dices, creo que la pude haber tomado de otra manera. O ya lo hice, pero creo que también implicó que hiciera daño a alguien. O, ay, esto también es bueno para mí, pero es dañino para las otras personas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y es lo que más o menos, no que más o menos, sino es lo que plantea así como un Bachman, de que realmente tomamos una cierta decisión y al principio puede parecer la más beneficiosa, pero en un cierto punto, ya reflexionando, ya cuando la dejamos de hacer, se termina tornando un poco obscura, un poco mal, no solo para mí, sino para otras personas que también yo quiero o que están alrededor de mí. ¿Vale? Y eso a lo mucho te ha pasado y en lo personalmente también me ha pasado a mí. ¿Sale? Entonces lo que se pretende también a partir de este tema, que realmente se tomó una decisión reflexionada, informada y sobre todo que no te plantee este dilema constantemente como se ve en la imagen de Homero que tiene a un angelito y a un diablito cuando das un tipo de acción. Muy bien, una de las cosas que también nos llama la atención es que bueno, una vez que podemos tomar una decisión y sobre todo podemos crear nuestro propio carácter y nuestro sentido de vida, es cuando tomo esa decisión, ¿tiene que estar dentro de las pasiones o las pasiones las tengo que dejar a un lado para realmente tomar una decisión informada y reflexionada? Y es algo que pretendo en este caso responderte aquí para que puedas ver si realmente las pasiones pueden entrar dentro de tus decisiones o las tengo que dejar a un lado. Para comenzar me gustaría primero identificar o definir lo que son las pasiones y para eso voy a utilizar uno de los filósofos más relevantes de la antigua Grecia que se llama Aristóteles. Y Aristóteles nos dice lo mismo. Según este pensador, las pasiones son impulsos emocionales que nos mueven a actuar de ciertas maneras. Es decir, definir, o en este caso una emoción, es una respuesta corporal, cognitiva y afectiva a una situación, estímulo externo o interno. Es decir, que en este caso una pasión es, o a grandes rasgos, son impulsos emocionales. ¿Y cómo se da una emoción? A través de que nosotros nos damos cuenta que algo nos está afectando, no algo que esté dentro de nosotros, sino algo exterior que nos causa un cierto tipo de sensación que se convierte en emoción. Y a su vez, estas emociones desencadenan a una pasión.
Si no queda muy entendido esto, ahorita tengo una imagen para que se te quede un poco más conciso este concepto. Y también Aristóteles dice que hay distintos tipos de pasiones. A su vez que hay las positivas y las negativas. Euforia, compasión, esas son las positivas. Asombro, empatía, entusiasmo, amor, alegría y confianza. Y las negativas son odio, miedo, tristeza, culpa, nostalgia, celos, envidia, vergüenza, ansiedad y ira. Por ponerte un ejemplo de una pasión. Supongamos que tú vas caminando por la calle y en este caso ves a lo lejos a, a una chica. Y cuando se va acercando más esta chica, te das cuenta que es tu novia. Y a su vez, una vez que la notas, desencadena una cierta respuesta dentro de ti. Y esa emoción que tú sientes o esta respuesta desencadena en algo que se llamaría pasión. Y en este caso es amor. ¿Sale? Como algo que te afecta en el exterior, ya sea una cosa o una acción, desencadena una cierta emoción y a su vez esta emoción es tan grande o es perdurable que a su vez desencadena una cierta de las emociones tanto positivas o negativas. En este caso es amor. O por ejemplo, también podría ser que ves a tu chica pero está hablando con una persona que te cae mal. Entonces al momento de que tú ves eso con tus ojos, se desencadena una cierta emoción dentro de ti. Es tan grande que perdura que ahora ya no sientes amor, sino sientes celos. ¿Ok? Si ves como una cierta reacción desde el exterior nos causa una cierta emoción, una cierta reacción dentro de nosotros, y es tanto que perdura o es tanto la intensidad que se vuelve una pasión. ¿Sale? A eso quiero llegar. Es decir, que realmente algo que nos afecta pasa primero por un cierto tipo de emoción. Que la emoción puede durar poco o se puede ir en constantemente cuando la sintamos, se va. Sin embargo, si la emoción dura tanto, en este caso ya no sería una emoción, sino pasa a ser una pasión. Algo que perdura y algo que si vuelve a activarse en este caso o algo, una acción la vuelve a desencadenar, en este caso ya sería una pasión porque sigue perdurando cuando ves o realizas algo. ¿Sale? Y asimismo también nos dice Aristóteles que la pasión no son buenas ni malas en sí mismas. Es decir, depende de nosotros el enfoque que le demos o en este caso cómo las llevemos a cabo en nuestra vida diaria o cómo las desencadenamos o cómo las reflejamos en otras personas o en nuestra personalidad. Por sí mismas no son buenas ni malas, sino realmente depende de cómo nosotros las canalicemos o de cómo las hagamos en nuestra vida diaria y si las vuelve tanto buenas como malas. ¿Sale? Por ejemplo, de una pasión, no solo del fútbol, sino de cualquier deporte. Aquí vemos un cierto tipo de pasión, es decir, cuando yo voy al estadio y me gusta el fútbol, o imagínate en cualquier deporte que a ti te guste, ya sea físico, de contacto o no sea de contacto, cuando voy y veo en este caso al deporte que me gusta, a mis jugadores favoritos, se cadena una cierta emoción de gusto. Y a su vez, cuando dura mucho esta emoción de gusto, se puede convertir en este caso, en amor, puede ser, o en alegría, o en asombro, o en euforia. Es tanta que tengo que realmente ya no le podría llamar como tal gusto, sino una euforia porque me gusta tanto, que me apasiona tanto cuando lo veo. En este caso, esa sería una pasión, algo que realmente desencadena, algo que realmente en cuanto lo ves, empieza a realmente a llamarte mucho la atención y sobre todo a causar cierto tipo de pasiones que te gusta realizar. ¿Vale? Ese es un ejemplo de lo que puede ser una pasión. Sin embargo, lo que puede convertirse en una pasión también puede convertirse en un vicio. Y los vicios, en este caso, sería esto. Son malos hábitos que nos alejan de la virtud y nos impiden actuar de manera correcta. Los vicios pueden ser entendidos como el extremo negativo de las pasiones. Es decir, por un lado tenemos a las pasiones. En este caso que desencadena cierto tipo de emociones, tanto negativas como positivas. Y por otro lado tenemos al vicio. Es decir, una acción que hacemos constantemente y que esa acción ya nos está haciendo que
perdamos nuestra noción de reflexión, nuestra noción de que realmente tomar lo que más se asemeja a la verdad. ¿Sale? Igual, enseguida te explico, te doy un ejemplo para que quede más entendible esto. ¿Sale? Continuando, dice, la virtud es el resultado del equilibrio entre los extremos de una pasión o rasgos de carácter, es decir, encontrar el término medio entre ambos extremos. Esto se logra a través de la práctica y del hábito. Ejemplo, la pasión del amor puede convertirse en el vicio de la obsesión y la pasión de la ira puede convertirse en el vicio de la violencia. A lo que quiero llegar. Cuando nosotros tenemos una pasión, está bien vivirla, desarrollarla, pero lo malo es cuando se vuelve tan obsesiva o que nos roba tanto de nuestro tiempo que nos hace ya no pensar, ya no reflexionar, que se puede convertir en un vicio. Y vicio se toma cuando realmente estamos dejando a un lado nuestra razón y solo nos dejamos llevar por el momento. Y en este caso, uno de los vicios, o más bien, una pasión que es el amor, se puede convertir en una obsesión. Es decir, cuando yo quiero a una persona, pero es tanto que yo quiero estar junto a ella, no la quiero dejar ningún tiempo, la celo constantemente, a cada rato le quiero enviar mensajes y quiero que me conteste rápidamente, si no me contesta me enojo. Esto puede ser ya no es amor, sino una obsesión de que realmente necesitas a esa persona para estar bien, y a lo mejor alguien la has conocido así, o has tenido una persona que fue tu novio, o te has convertido en esta obsesión de que realmente te das cuenta que ya no es amor, y eso lo sigues haciendo y ya no lo reflexionas, lo haces, no sé si por inercia o porque realmente lo necesitas, pero ya terminas haciendo otro tipo de acciones que realmente ya te descontrolan y que realmente se convierte en una opción. O la otra cosa, la pasión de la ira. Está bien enojarse, no es que esté mal, sino simplemente es factible que algunas cosas te enojen. Y vamos, es válido enojarse. Sin embargo, una vez que te enojas tanto, eso puede pasar que sea tanto a tu ira que comiences a golpear a las personas. Y no solo golpearlas, también les puedes decir palabras que también es violencia psicológica. Y eso también puede pasar. Ya no solo a personas que no conoces, sino también a personas o a familiares que también en este caso pueden ser violentadas, y a lo mejor eso te ha pasado. Realmente sientes tanto ira que ya no piensas si realmente lo que tú estás diciendo es verdad, que los ofendes con ciertas cosas del pasado o ciertas cosas que sabes que a ellos les van a doler. ¿Sale? Entonces ve cómo realmente una pasión se puede convertir en un vicio que puede afectarte no solo a ti, sino a las personas que te rodean.